La base indistinguible de la sociedad es la educación. No importa qué tipo de premisa vayamos a usar, la educación es la formación básica de todos los seres humanos, donde incluimos los valores civiles, los valores morales, junto con las cuatro famosas materias básicas: idiomas, matemáticas, ciencias naturales e historia. Pero luego, ¿qué? Acabamos de mencionar que la educación es la base de la sociedad. Pero luego de la educación, ¿qué? ¿Qué sigue? En esta época tenemos personajes que se han hecho bastante virales. Podemos destacar primero a los coach motivacionales, junto con muchas más personas que han dado a entender un fallo, entre comillas, un fallo de la sociedad, donde prácticamente todos, absolutamente todos, somos moldeados para ser empleados, pero no para ser funcionales fuera de la caja. Aunque la premisa es correcta, efectivamente, existe un sistema mucho más alto de lo que todos pensamos que nos moldea. Para muchos el famoso establishment, para otros es simplemente parte del sistema político. No podemos negar que el sistema educativo cada vez se aleja de la realidad diaria de un adulto normal, ni hablar de las carreras profesionales. La educación, sí, efectivamente, es la respuesta para el crecimiento de la sociedad, pero igualmente no todos van a encajar en el molde al cual la educación quiere llevar a toda la sociedad. Pero a ver, me explico. Entiendo y comparto la validez de la educación. No solamente que comparto. Para mí, la educación básica es obligatoria. Para mí, la educación no solamente es base de la sociedad, sino que es parte de la sociedad que crece consigo misma. Con esto no quiero que vean que la premisa principal y la premisa secundaria se chocan. Pueden perfectamente coincidir. Solamente que en una vemos un extremo donde los coaches motivacionales te dan a entender de que una educación avanzada te encasilla en un molde, y en la otra vemos que una educación es obligatoria para valer más como persona. El ser humano en práctica, formado educativamente, debería ser un bien activo para la sociedad, pero sabemos que la realidad, aunque la teoría diga una cosa, en la realidad sabemos de que existen grandes personas con grandes corazones, con grandes trabajos, con grandes funciones dentro de la misma sociedad, que no contaron con la educación avanzada, o quizás en muchos casos, aunque pero muy puntuales, no contaron con la educación básica. Pero el ser humano necesita crecer. Por eso la premisa principal es: ¿qué hay luego de la educación? Pero créanme, estas premisas no son fáciles de resumir, puesto a que pudiéramos hablar de diferentes vertientes, como las capacitaciones técnicas, los mismos cursos técnicos, los empleados, su importancia dentro de la sociedad, sobre todo porque una sociedad sin empleados no va a funcionar, una sociedad sin empresarios no va a funcionar, una sociedad lamentablemente sin políticos no va a funcionar. Pero tenemos que mencionar a dos pilares, como en el antiguo video, que están presentes en el desarrollo histórico del ser humano. Uno nace con el ser humano, el otro el ser humano lo desarrolla. Las dos ventanas a elegir dentro de una casa, donde la puerta principal es la educación. La primera ventana es el arte y la segunda el deporte.
Entrando en materia, tengo que hablar obviamente de mi cosmovisión, mi punto de vista. Yo como humano puedo tener errores, puedo tener sesgos, pero sobre todo tengo una visión muy idealizada. El formato norteamericano, primer mundo en general, pero el formato norteamericano del deporte pudiéramos decir que por el apartado del entretenimiento se permite hacer inversiones masivas en el talento joven y permitirse evolucionar a unos niveles competitivos a lo cual solamente puedes compararte haciendo una inversión masiva desde el Estado, como pudiera ser China, o haciendo una inversión de calidad masiva actual, como pudiera ser Inglaterra o Francia. Pero no podemos negar que el arte y el deporte han rescatado una cantidad de vidas humanas increíbles. ¿Cuántos artistas no estuvieran vivos si no fuera por el arte, si no fuera por la música, si no fueran por las películas, por las pinturas, por las obras de teatro, la actuación en general? El arte es vida, nutre al alma, y tengo que mencionarlo porque el arte en gran parte estuvo mezclado con los deportes, sobre todo en un principio, y tiene su aporte actual que vamos a mencionar más adelante. Pero el deporte, mucho se habla de cómo el carácter trabajó la disciplina y el molde de muchos de los adultos de hoy en día, o cómo el boxeo trabajó la disciplina de muchos criminales. Pero no podemos negar que estos dos apartados pueden llegar a ser igual de importantes para una persona que la educación. El arte es la expresión creativa del ser humano que busca sobre todo transmitir ideas, emociones y demás mediante lo que conocemos como las 7 artes, que vendrían siendo la música, la escultura, la arquitectura, la pintura, la danza, la literatura y el arte más moderno que los junta a todos, el cine. Por eso es llamado el séptimo arte. El arte vendría siendo la forma esencial de la parte física de la cultura, porque refleja las creencias, los valores, las tradiciones, hasta la historia misma. Hoy, el arte es clave para expresar el pensamiento y conectar con las personas, tanto en lo educativo, como antes mencionábamos, como en el entretenimiento, que es más común verlo. Entrando en materia, el arte también formó parte de los primeros Juegos Olímpicos modernos, impulsado por el creador de estos mismos y del Comité Olímpico Internacional, Pierre de Coubertin, ya que él buscaba la competencia y la unión total del cuerpo y la mente, así como lo pensaban los griegos. El objetivo era premiar el arte inspirado en el deporte, en solo 5 categorías: la arquitectura, la literatura, la música, la pintura y la escultura. Aunque revolucionario para su época y sobre todo también para la época actual, el arte como deporte competitivo solamente contó con 7 apariciones, desde Estocolmo en 1912 hasta Londres en 1948, y fue retirado ya que existió un debate muy intenso para la época y que duró más de un siglo: profesionales versus amateurs. Parte del pensamiento surgía por los puristas de la época, que priorizaban a los amateurs debido a que existían bastante diferencia tanto en la preparación
como la remuneración. Y no solamente los Juegos Olímpicos, y con aquel apartado del deporte internacional y representación de países, los deportistas eran amateur. Por eso es bastante común que si ustedes ven una película o un documental, van a ver que gran parte de los representantes olímpicos o son muy jóvenes debido a que eran atletas universitarios o son personas que tenían trabajos y el deporte era como su segunda opción, por así decirlo, debido a que al ser amateur era algo similar a un hobby. El Comité Olímpico Internacional priorizó esto y viendo que la mayoría de los artistas, por no decir todos, eran profesionales, el arte dejó de ser un deporte olímpico. Pero el arte nunca dejó el deporte, solo dejó el rublo de la competitividad. Por otra parte, el deporte hoy tiene un impacto cultural enorme, quizás hasta difícil de dimensionar. Solo con mencionar un deporte, en automático todos lo podemos asociar con un país que ya le ha dado una identidad propia. El deporte promueve valores y disciplina al mismo tiempo que tiene influencia global y sobre todo no solo en la política, también en lo económico. Hoy, en el 2026, el arte y el deporte no son solo entretenimiento. Aunque el entretenimiento es lo que más venda, es una herramienta social, es influencia, es identidad, es cultura y también es un negocio que mueve mercados nacionales. ¿Qué mercados nacionales? Mueve economías a nivel mundial, pero sobre todo es cultura. Finalizando el gran silogismo del video, la premisa principal de la educación como base de la sociedad, tenemos que aclarar que no solamente base, forma parte de nuestra sociedad. Si la sociedad crece, es porque hemos crecido también en educación. Y es cierto que la crítica es totalmente real. La educación ha quedado rezagada en comparación con los problemas actuales y sobre todo el crecimiento masivo que han tenido muchos países. Pero no podemos negar que la educación sigue siendo igual de importante que antes. Es cierto que el arte y el deporte son importantes, no más que la educación, pero siguen siendo importantes porque son nuestra cultura, cultura viva, que nosotros tenemos la responsabilidad de preservar, sobre todo porque es nuestro. El deporte sigue cambiando vidas y si lo preservamos, seguirá cambiando vidas, porque el arte y el deporte son cultura. Soy Silogismo y estamos pendientes.